Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos, otra vez presentes en la pantalla de Señalu. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, pero te noto un poco nostálgica. Es que estoy nostálgica. ¿Qué pasó? Hoy vamos a retomar, si se quiere, vamos a revivir el Distintos Parecidos del inicio. Porque te cuento, bueno, cuando nosotros... el primer ciclo. Exactamente, cuando nosotros arrancamos hace... no me acuerdo, el Distintos Parecidos debatía con estudiantes, con jóvenes. Proponíamos un tema y venían a debatir acerca de eso. Bueno, hoy nos vamos a dar el placer de volver a hacerlo. No somos tantos como éramos antes en ese Distintos Parecidos, pero sí, vamos a estar hablando con, por supuesto, estudiantes con distintas posturas. Y en este caso, un tema que ayer lo dejamos un poquito colgado, pero que tiene que ver con la marcha de ayer, ¿sí? Que nos lleva a preguntarnos acerca del sindicalismo en nuestro país. Así es, sindicatos, gremios, una palabra que se asocia, bueno, un tema del cual vamos a estar debatiendo hoy. Y bueno, lo lindo, ¿no? Entre jóvenes y la mirada joven que vamos a tener de un tema que tanto nos compete, no solo en Mendoza, sino también en Argentina. Los invitamos a que se queden en este debate, charla entre jóvenes, planteándonos algunas problemáticas políticas, económicas y sociales aquí en Distintos Parecidos. El pueblo que vino hoy ser parte de este día que va a quedar en la historia como el día de la unidad de los trabajadores, el día de la dignidad. Mis compañeras y mis compañeros hoy no tienen una changa para trabajar, tienen que vivir con 4.750 pesos. Casi no hay dirigentes humildes. Hay, por supuesto, lo conozco a Michel, lo conozco a Víctor de Genaro, conozco a mucha gente honesta, lo conozco a Juan Carlos Smith, mire, un hombre suyo, que es honesto y que reivindica y que da gusto, pero después, diga la verdad, usted también los conoce a los demás. También hay que entenderlo en un contexto donde hubo un ajuste muy grande desde el principio a través de las tarifas que empezaron a aumentar cada 6 meses de manera considerable, principalmente el gas, la luz y el agua. ¿Usted cree que el aumento de 15% del salario está bien, de acuerdo a la inflación que ha habido estos últimos 2 años? Es un disparate. El trasfondo es una cobertura por las causas judiciales que están en danza, ¿no? Creo que hay una parte del sindicalismo que entiende que es un momento para acompañar, por supuesto planteando lo que cada sindicato tiene que plantear, pero no es un momento para poner piedras en el camino, ¿no? Así que seguramente Moyano tendrá sus 5 minutos de fama, pero Argentina sigue. Compañeros, he estado hablando a diario con el señor Burns y ya me cansé. ¡Huelga, huelga, huelga, huelga! Los que estén a favor. ¡Yo! Los que estén en contra. Aquí. Bienvenidos Los Simpsons, siempre ahí para cerrar y para ponerle un poco de humor a eso que a veces nos preocupa un poco más. Y hay situaciones que claramente van ligadas a cosas más preocupantes, si se quiere. En este caso nos vamos a poner a hablar del sindicalismo. Obviamente está ligado a lo que pasó ayer, una marcha en la 9 de julio. Distintas análisis y miradas se pueden hacer desde la política, desde lo económico. Todo eso vamos a estar planteando ahora. Antes voy a presentar a los protagonistas del día, que decíamos son estudiantes. Está con nosotros Marco Salinas, estudiante de Ciencias Políticas y militante de Franja Morada. Muchas gracias, Marco, por estar acá. Exactamente. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias también por la invitación. Gracias. Dante Beliti, muchas gracias, Dante. Gracias. Estudiante de Comunicación Social, secretario gremial de la JP Capital y militante de la CTA. Exactamente. Así, completo. Bueno, muchas gracias, Dante. Martín Rodríguez, estudiante del profesorado de Historia y militante del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Sí, justamente, así que también gracias por la invitación al programa. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Y bueno, son muchos los temas por los que se puede abordar el sindicalismo, lo que decíamos, los distintos análisis que se hacen desde la marcha de ayer, pero antes vamos a ir a la información que nos va a dar Caro para ir metiéndonos en debate. Así es, Fer, tanto para ustedes como los invitados y ustedes que nos acompañan del otro lado, vamos entonces con la primera placa y abrimos el debate de Distintos Parecidos en este día de hoy. ¿Qué es la CGT? Bueno, Organización de Trabajadores Histórica en Argentina, una central sindical de nuestro país fundada en 1930 como consecuencia de un acuerdo entre socialistas, sindicalistas, revolucionarios, comunistas e independientes. Nace con la misión de generar una central sindical unitaria y plural. Actualmente es la central mayoritaria y hoy vamos a debatir con los chicos si realmente funciona de forma autónoma a los partidos
políticos. Y por supuesto tenemos un estudiante del profesorado de Historia. Vamos a la siguiente placa porque vamos a recorrer un poco la historia de los sindicatos. La Central Obrera fue fundada el 27 de septiembre de 1930, a poco del golpe militar que desalojó al presidente Hipólito Yrigoyen. Los primeros pasos de la Central fueron impulsados por gremialistas socialistas, comunistas y combativos, y según un primer padrón de la época, la CGT tenía 130.000 trabajadores. Hasta 1945, los socialistas dominaron mayoritariamente el espectro sindical y luego, con la llegada de Perón, los trabajadores y los gremios comenzaron a ganar y recibir beneficios. En 1968 la CGT se divide en CGT Azopardo y la CGT de los argentinos, y en el 76 fue intervenida hasta el 84, y con la llegada de la democracia la CGT estuvo liderada por Saúl Ubaldini. En los 90 la CGT vuelve a partirse en dos y en 2002 asume el triunvirato, integrado por Moyano, Susana Rueda y José Luis Lingeri, y a partir del 2003 queda a cargo de Hugo Moyano hasta el 2008. Desde el 2012 hasta el 2016 se dividieron en CGT Alsina, encabezada por Antonio Caló, Azopardo con Moyano y la Soli Blanca con Luis Barrio Nuevo. ¿Puedo hacer una acotación con respecto a esto? Los nombres se repiten desde mucho tiempo antes hasta ahora, ¿no? Un tema que podríamos también dejarlo... Sí, no, y un agregado. Además de las tres divisiones de la CGT, en esa división nace la CTA. Bien, claro. Nace la CTA y a partir del 2010, que hay una pelea entre Yasky y Micheli, digamos, ahí sobre la legitimidad o no de las elecciones, ahí se dividen dos, la CTA autónoma y la CTA de los trabajadores. Perfecto. Bueno, sumamos entonces a la información de esta columna. Vamos a una más porque Infobae tituló el costo de la marcha de Hugo Moyano, que fue equivalente al pago de 3 millones de asignaciones universales por hijo. La Casa Rosada calculó que la movilización del dirigente camionero trajo pérdidas de 4.800 millones. También explicó que se produjo una pérdida de recaudación entre 500 y 600 millones por IVA y unos 96 millones por el impuesto a las ganancias. Además de la CGT y las dos CTA, se sumaron la bancaria, el SUTE, ATE, SADOP y FADIUNC, entre otros gremios en Mendoza. Y en cuanto a las agrupaciones políticas, se pudo observar la presencia del Frente de Izquierda, de los Trabajadores, el Polo Obrero, Unidad Ciudadana, Barrios de Pie y La Cámpora. Entre los reclamos de los manifestantes se encontraron el ajuste tarifario, la derogación de la ley previsional, trabajo digno, defensa de la industria nacional y salud pública. Por último, un dato más importante que tiene que ver con la actualidad y la realidad de los sindicatos en la Argentina, porque en el Ministerio de Trabajo hay registrados 3.263 sindicatos, de los cuales 1.668 tienen personería gremial y 1.595 con simple inscripción. ¿A qué nos referimos? No tienen representación mayoritaria, no negocian paritarias y no pueden retener automáticamente la cuota sindical del salario. Entre el 2003 y el 2014 se crearon 650 gremios, casi 60 por año. Desde el Ministerio de Trabajo creen que la política anterior muchas veces buscaba atomizar el poder, permitiendo establecer gremios sin representatividad. Así que bueno, uno de los temas para abrir este debate que tiene que ver con los sindicatos, no solo en Mendoza, sino también en Argentina. Muy buen dato, y a partir de ahí quería ir a preguntarle a los chicos, ya nos vamos a meter específicamente con la marcha de ayer, pero en sí, el poder de los gremios en la Argentina y la relación con el poder ejecutivo, o sea, con los mandatos de turno, si se quiere. ¿Cuál es el poder de los gremios? Desde los distintos análisis que pueden hacer ustedes. Bueno, el gremio es principalmente, digamos, el órgano en el cual, digamos, el trabajador se puede juntar para luchar por sus derechos en principio. Y la relación con el poder, evidentemente, siempre tiene que ver con la pugna en la búsqueda de los derechos de los trabajadores. Si determinados gremios están, o sea, adhieren a determinados partidos políticos, básicamente es porque a lo largo de la historia, digamos, siempre adhirió al peronismo, mayoritariamente el gremio. Evidentemente es porque el peronismo fue en su momento con Juan Domingo Perón, quien le otorgó la mayoría de los derechos que hoy en día tenemos los trabajadores. Y también durante el kirchnerismo se avanzó muchísimo en un montón de derechos que se habían perdido, digamos, en los 90. Sobre todo también se aumentó, digamos, la cantidad de puestos de trabajo, aumentó muchísimo la capacidad, el poder adquisitivo de los trabajadores, el tema de las paritarias, por ejemplo,
también algo importantísimo, la paritaria, que es una entidad que sirve para que los trabajadores puedan negociar cuál va a ser el salario a percibir a partir del próximo año. Y esas negociaciones también tienen mucho que ver, digamos, con un montón de índices que pueden ir subiendo, como por ejemplo la inflación. ¿Coincidís en cuanto a...? Coincido en algunos puntos históricos, digamos. Yo estudio ciencia política y tengo que considerar que la historia es bastante importante como para poder entender la realidad de hoy día. Considerando, digamos, al trabajador agremiado para poder conseguir derechos y garantizar derechos como trabajador, como un espacio de vivienda digna que le tiene que garantizar por medio de ese trabajo, a condiciones dignas de trabajo para poder desenvolverse, digamos, viene con una construcción muy histórica que tiene que ver en la Argentina. Hablaban un poco del golpe de Irigoyen en esto. Irigoyen fue una de las primeras personas que se sentó con los trabajadores en la misma mesa. Irigoyen no era una persona que diera discursos a todos los trabajadores como podemos verlos hoy en los palcos y en los escenarios que se hacen cuando van a convocar a una movilización. Irigoyen sentaba a los empresarios de un lado, sentaba a los trabajadores del otro y de cierta forma les empezó a dar un reconocimiento al trabajador agremiado, que por ahí no era una figura tangible como un gremio como lo entendemos hoy. Y en este marco, en 1930, se crea, digamos, la Central General de los Trabajadores con una cuestión que está para discutir, que es la pluralidad de las voces. Y eso es algo que podemos analizar hoy. Es verdad que Perón comulgó con los derechos de los trabajadores, la Constitución peronista del 49 los daba, digamos, como garantías. Pero, digamos, en esto faltaba el derecho a huelga de los trabajadores. O sea, en un marco de que no exista la libertad para poder, digamos, luchar por los derechos, no se podía hablar de un sindicalismo real que pudiese protestar contra el gobierno de turno desde aquel entonces. Se suprime la Constitución, luego se otorgan los derechos laborales en el 14 bis. Digamos, hay como... En el peronismo hay que asumir que le da un reconocimiento a los trabajadores y puede enamorar a una masa de clase trabajadora. Digamos, eso hay que asumirlo porque pasa. Perón conquista tanto como el Estado, como a las cámaras empresariales, como a los trabajadores en los sindicatos, como pata del Estado, garante digamos, de los derechos de los trabajadores. En el paso del tiempo, digamos, fue transformándose la cuestión del pluralismo con la que se había creado la CTA, porque ya hablábamos de un sindicato peronista. Claro, ahí quería ir un poco con Martín, ¿no? Hablaba, Caro, de la base socialista, ¿sí? Justamente yo acá, obviamente, difiero en muchas cosas con los chicos. En principio, en la idea de ese fetichismo que hay en la Argentina, de que Perón concedió los derechos a los trabajadores, en un punto es real y en otro punto no, porque los derechos que conquistaron los trabajadores en ese momento histórico determinado son reclamos históricos que tiene la clase obrera. Bien. No es que los inventó Perón. Inclusive, él desarrolló algo muy importante, que es que durante el gobierno de Irigoyen se empieza a ver una efervescencia del movimiento obrero, principalmente impulsado por los movimientos socialistas y anarquistas que había en la Argentina, que eran inmigrantes de los países europeos, y entonces... Primero, de fetichizar eso, y en segundo lugar, obviamente siempre uno, desde la posición que defiende, desarrolla cosas pero omite otras. Entonces, por ejemplo, Irigoyen está bien, se sentó con dirigentes sindicales, la patronal, pero también desenvolvió una represión terrible en la Argentina, que fue un hecho histórico, que fue la Patagonia Rebelde y la Semana Trágica. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente voy a diferir, y principalmente, frente a la pregunta que desarrollaste sobre la importancia sindical en la Argentina, es muy importante. O sea, históricamente es muy importante en el mundo, pero en la Argentina la organización sindical de los trabajadores tiene un peso importantísimo, porque han sido los canales de transmisión, junto con otras organizaciones como los partidos políticos, donde los trabajadores han desenvuelto y han desarrollado sus ideales y su manera de protestar, digamos. Sí, también. Quizás quedarnos un poquito con canales eso de transmisión. Y preguntarle a Dante, actualmente en Mendoza, vamos directamente en Mendoza, sí. ¿Consideras que son canales de transmisión para los trabajadores?
No creo que seamos un canal de transmisión, sino somos más bien, digamos, bueno, o sea, sí, pero también, digamos, un motorizador en el momento en el cual, digamos, nosotros estamos en el lugar, en la posición de convocar a la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores, digamos. Sí. Sí, no, está bien. Claramente lo que motiva, ¿no? La pregunta a veces, y ya metiéndonos un poco más en ahora y no irnos tan a la historia, es cómo puede haber ido cambiando la figura de los sindicatos a partir de quienes los han liderado. Digo, el lunes hablábamos de nepotismo acá en el programa. Y en los gremios, o sea, lo hablábamos con cara afuera, se repiten muchísimo los nombres, y si no es el nombre y el apellido, es solo el apellido porque es hijo de. Entonces digo, a partir de ahí, ¿no pierde una cierta legitimidad del gremio? ¿O sí, de dónde yo ahí quiero, perdón por interrumpirte, pero quiero hacer una acotación. Hay una cuestión que es, una cosa es la dirigencia sindical y otra cosa es la representación del sindicato, digamos, la organización en sí. Esas son cosas totalmente distintas. Yo creo que en la Argentina, los últimos 40 años, lo que ha sucedido es que la representación sindical está deslegitimada. Claro, eso es lo está que deslegitimada porque la dirigen una serie de personas que, al fin y al cabo, no representan el interés general de los trabajadores. ¿Por qué? Porque se sientan, por ejemplo, a paritarias que están por debajo del techo de la inflación, perdón, o a negociar con la patronal cuestiones que no tienen nada que ver con los trabajadores. Sin ir más lejos, quería decir, claro. Los burócratas sindicales, como los llama mi corriente, o sea, la corriente en la cual me organizo y milito, que es el Partido de Frente de Izquierda, ya directamente se han transformado en empresarios. O sea, además de dirigir el sindicato, son dueños de empresas que terciarizan trabajadores, entonces cumplen el doble rol. Por eso es que hay una diferencia para nosotros, porque el último tiempo había un ataque sistemático del gobierno a las organizaciones gremiales. Y una cosa es la organización gremial y otra cosa es la dirigencia sindical. Pero se intenta mezclar todo, ¿para qué? Para deslegitimar en un punto la organización de los trabajadores. Sí, yo en eso estoy más o menos de acuerdo, pero a diferencia, lo que pienso es que también, digamos, se busca deslegitimar a todos los dirigentes gremiales en busca de decir todo dirigente gremial es malo, y evidentemente estamos basados, digamos, en cuestiones que van saliendo a nivel mediático, como por ejemplo el de Bahía Blanca, cuestiones que son más que nada, viste, bastante poco sustanciales como para decir que todos los dirigentes gremiales son corruptos. O por ejemplo también se busca esta persecución también de una manera en la cual para también callar las voces. Por ejemplo, a Palazzo, cuando apenas salió a Palazzo, dirigente de la bancaria, cuando salió a luchar por los trabajadores, digamos, de su gremio, evidentemente salieron con todo el tema de los viajes a Nueva York y qué sé yo. Ahora Moyano también se pone en contra del gobierno y sale del gobierno a tirarle el carpetazo. Bien. Entonces, evidentemente, es una estrategia que utiliza el gobierno de deslegitimar las luchas a partir de deslegitimar a sus dirigentes y que, evidentemente, quien se le ponga en contra termina siendo blanco de la justicia. Voy a dejar este análisis tuyo también para discutirlo en cuanto también a otros gobiernos y cómo ha sido también la relación en otros gobiernos de los dirigentes sindicales y también obviamente el tratamiento mediático para la influencia del campo político, económico y social de nuestro país. Recuerden que ustedes pueden participar, estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @EP-Senalub. Enseguida continuamos con más debate joven de sindicalismo. Continuamos en Distintos Parecidos, Distintos Parecidos especial, el primero de la temporada que abre el debate a los estudiantes. Volvemos al Distintos Parecidos de origen, si se quiere, para decirlo así, y nos damos el placer de poder sentarnos entre jóvenes a plantear estos temas que tienen que ver con la política, con la economía, con la sociedad, con lo que vemos a diario en los diarios justamente, o en los noticieros. Bueno, hoy planteamos el sindicalismo. Hablamos en el bloque anterior acerca de a veces
dificultad que se da de poder separar el sindicato del dirigente sindical, cómo queda ahí un poco teñido de ciertas cosas, ¿no? Te habías quedado con una opinión dando vuelta. Hay unas cuestiones por ahí que las veo medio entremezcladas. Yo pienso que hay una crisis de representatividad que también puede tener que ver con, digamos, la falta de una democracia interna real dentro de los sindicatos, donde no se reconocen ciertas minorías. Eso eso hace que, digamos, a que a la cúpula sindical se pueda permanecer en el poder del sindicato. Tenemos a Moyano, que puede tener 30 años en el sindicato como secretario general y por ahí, digamos, la gente termina descreyendo de eso porque siendo dueño prácticamente del sindicato es como puede jugar para perpetuarse en el mismo sindicato. Entonces, tras pasar los tiempos, digamos, la gente puede ir descreyendo. Hablaban un poco de la historia, digamos, de cómo ha ido, digamos, conectándose con los gobiernos de turno. Yo puedo hacer un análisis, digamos, claramente a Perón, como decíamos, no hubo un paro general a Perón, eso no existió. Sí lo podemos ver, digamos, en Alfonsín, en la vuelta de la democracia, cuando se empiezan a reconocer de nuevo la personalidad de los sindicatos y de su actividad. A Alfonsín le hicieron 13 paros generales. El de la CGT se llamaba... Saulo Ubaldini. Ubaldini, el héroe Ubaldini. Le organizaron 13 paros generales a Alfonsín. Después de Alfonsín, digamos, viene Menem. Menem en su primer gobierno no tuvo ningún paro general. A Ubaldini claramente, digamos, como estaba reconocido, le pagaron con el servicio exterior, o al menos así lo leo yo, que no se hizo más cargo de la CGT. Y después, digamos, tenemos a De la Rúa que gobierna por 2 años. Son 9 paros generales a De la Rúa. Si bien Alfonsín fue el que más paros generales tuvo, De la Rúa, digamos, el que fue en paros consecutivos, digamos. ¿Y qué pasó después? Viene Néstor Kirchner. ¿Cuántos paros generales tuvo Néstor Kirchner? No tuvo ninguno. ¿Y esto es una coincidencia? Digo, no, y que tiene que ver con la política de gobierno que aplica cada uno. Si vos le aplicas justa a los trabajadores, como lo hizo De la Rúa, digamos, evidentemente vas a tener un montón de paros generales. ¿Y por qué Cristina o por sí? ejemplo, y que Cristina nunca en su segundo gobierno, cuando se muere Néstor, que es el que tenía las relaciones con Moyano, cuando se muere, ¿por qué tuvo un paro general? Ella hace un quiebre político con Moyano, está bien, pero evidentemente tampoco estoy diciendo que esté mal el paro general, y además fue el paro general de una CGT nada más. De todas maneras, lo que o sea, un paro general incluso con muy poca adhesión, de hecho, el que le hicieron a Cristina. De todas maneras tiene que ver con las políticas que vos llevas a cabo. Digamos, a Perón no le hicieron ningún paro general, pero también le hicieron un montón de huelgas. Distintos sindicatos, distintos gremios. O sea, el derecho estaba. El tema es que si tu política es consecuente, digamos, con la defensa de los derechos de los trabajadores, como lo han sido Néstor y Cristina, como lo fue Perón, evidentemente vos vas a tener mucho menos conflicto con los trabajadores, porque el trabajador está bien. O sea, nosotros cuando primero que vuelve la paritaria con Néstor y Cristina, primero que de alguna manera las paritarias siempre iban a la suba, arriba, digamos, del nivel de inflación, y por ese lado vos ves que, o sea, había un nivel de inflación de un 30% y el salario mínimo, o sea, el que menos paritaba, digamos, tenía un 32%. Entonces vos ves cómo, digamos, seguía creciendo, por lo menos hasta el 2015 seguía creciendo el poder adquisitivo. Acá, ahora, digamos, no solo a nivel nacional, sino también las paritarias, por ejemplo, de los docentes a nivel provincial, Cornejo lo que hace es ponerte un techo y negociar a la baja. Y siempre negocia a la baja y siempre vas a negociar por debajo del nivel de inflación. Entonces siempre estás recortando el sueldo de los docentes, en este caso, digamos, quien sería la patronal, en este caso sería evidentemente el Estado provincial. Estado provincial que evidentemente todo el tiempo está ensañado con el gremio docente y paritando siempre a la baja, muy a la baja. Y si no te sale y si no te gusta lo que te propone, te lo decreta. Entonces eso es completamente autoritario, completamente antidemocrático, en los términos de lo que yo considero que es una paritaria justa. Para volver un poco también al tema de la representatividad.
Yo milito en la universidad, soy de la Franja Morada. A nivel nacional hay un gremio que es la Federación Universitaria Argentina, que está reconocida, que tiene representatividad y que no tiene una visión corrupta, digamos, como la gente puede llegar a tener sobre distintos sindicatos, sobre distintos gremios. ¿Por qué? Porque por ahí hay una democracia interna. Alfonsín quiso hacer la ley Mucci para garantizar una democracia dentro de los sindicatos y volver al pluralismo del que se hablaba cuando se crea la CGT. Pero bueno, esta ley no salió, claramente a algunos no les convenían y muchos... ¿Hace cuántos años gana la Franja Morada? Muchos sindicatos, muchos secretarios generales de sindicatos eran legisladores. Obviamente le levantaron la mano en contra a la ley Mucci para democratizar los sindicatos. En la Federación Universitaria Argentina, digamos, se les reconoce, digamos, a las distintas federaciones como la de Cuyo, digamos, que tiene una junta ejecutiva en base a una pluralidad por la representación, por el voto de los estudiantes, el voto directo en este caso. Y, digamos, no está descreída la Federación Universitaria Argentina. De hecho, todas las fuerzas políticas van y compiten en los espacios de poder dentro de la Federación Universitaria Argentina, excepto una vez el kirchnerismo, que partió de la Federación Universitaria Argentina y quiso hacer la fantochada de los estudiantes, que ni siquiera la abrió un estudiante, y eso terminó durando 2 años porque la real representatividad que tienen los estudiantes es en la Federación Universitaria Argentina. Yo quiero... Estoy totalmente en desacuerdo con vos en eso. En función de esto, no, porque obviamente la democracia representativa, sindical e inclusive dentro del organismo estudiantil está perfecto, pero difiero acá con él porque defiende una federación a nivel nacional y a nivel provincial que es un cascarón vacío en un punto porque han habido un montón de ataques al conjunto de los estudiantes, como por ejemplo, sin ir más lejos, la suba del boleto hoy, y no leí ni un comunicado de la federación pronunciándose en contra de eso. Entonces me parece que como uno desenvuelve las cosas idealmente es perfecto, pero al momento del accionar concreto... Creo que es parte del descreimiento no que pasa se ha nada. generalizado en cuanto a este tipo de Entonces, ¿qué sindicatos, pasa? de organizaciones, Uno federaciones. idealmente puede desenvolver una democracia dentro de la federación, en los buenos términos de presentarse, dejar que se presenten distintas listas y demás, pero al fin y al cabo la representación en función de los derechos colectivos que tienen los estudiantes, hablando de la federación, no se lleva adelante y no se defiende, porque obviamente defienden un gobierno de turno que es el gobierno de Cornejo y de Macri. ¿Qué pasa con los sindicatos que acá también ha pasado, por ejemplo, con judiciales, que bueno, no se sabía si las elecciones habían sido legítimas o bueno, no? En ese aspecto, ¿Cómo empezamos ya a trabajar con eso? Porque en definitiva se pierde la legitimidad del propio sindicato. No, es que en realidad no se pierde la legitimidad del sindicato, sino lo que pasa es que hay un ataque del gobierno a las organizaciones obreras, ese es el punto. Y ese ataque del gobierno consiste... ¿Cómo lo controlamos nosotros, Ese trabajadores? ataque consiste en una serie de cosas que son como, por ejemplo, proscribir elecciones en un gremio, que fueron representativas donde los agremiados fueron a votar, eligieron su dirección. Yo no tengo nada que ver con la dirección de Ordóñez, tenemos diferencias muy grandes, tengo compañeros militando en el gremio que representan una corriente que es la naranja judicial, pero frente a la situación de intervención del gremio, nosotros defendimos el gremio porque es el órgano representante de la organización y de los derechos de los trabajadores, porque ¿qué buscaba el ataque del gobierno? El ataque del gobierno lo que busca, no solamente con judiciales, con muchos gremios más, es hacer pasar el ajuste y las políticas que está llevando adelante el gobierno. Entonces, también me parece que en el debate también entra el tema de la discusión del dirigente que está a cargo del gremio, que está a cargo del sindicato, que hoy lo que tiene que ver con el enriquecimiento ilícito o esto que también se sucede con el nepotismo, la pregunta es ¿qué sucede con esos dirigentes? Podemos separar sindicato y dirigencia gremial, pero nosotros como jóvenes y mirando hacia adelante, ¿qué podemos hacer con estos dirigentes que se perpetúan? No, nosotros consideramos que bueno, si están implicados en casos de ese tipo deben renunciar a la conducción del gremio, y no solamente por eso, por muchas cosas más, por paritarias que han entregado y demás, pero bueno, es un proceso que tienen que llevar adelante los trabajadores. ¿Pero es factible? ¿Se puede realizar? ¿Pedir la renuncia? Se puede realizar, y depende del cuadro en el cual se desenvuelva, porque también es política de alguna forma todo, digamos, pero totalmente de acuerdo con el compañero acá. Creo que evidentemente si un dirigente está envuelto en un caso de corrupción, y no solo, como dice él, digamos, yo le quiero hacer hincapié, no solo es corrupción el que gana, el que cobra una guita de más, ¿me entendés? Sino que también es corrupción y es la peor de las corrupciones entregar la lucha.
Eso es lo peor que puedes hacer como dirigente, y ese sí es el dirigente que se tiene que rajar, digamos, de la cabeza del sindicato. Sí, nosotros, antes que él desarrollara su idea, no es que queremos hacer que renuncien inmediatamente todos los dirigentes sindicales, pero es como te decía, es un proceso para nosotros en el cual se está vivenciando ahora el último tiempo, que hay muchas corrientes de izquierda, trabajadores organizados que han empezado a cuestionar la dirección de los gremios. Sin ir más lejos, por ejemplo, en la marcha del 18 de diciembre, que para nosotros abrió un punto de inflexión en la Argentina, en contra de la reforma previsional, muchos trabajadores marcharon no con su dirigencia gremial o con el sindicato, sino aparte. Esto no quiere decir que estén rechazando la organización gremial, al contrario, no se sienten representados por las conducciones gremiales que hay actualmente en las principales centrales obreras, como son la CGT, la CTA. ¿Y eso no es un llamado justamente a que se tengan que renovar esas cúpulas sindicales hoy? O sea, que desde los mismos trabajadores sean los que impulsan ese recambio. Sí, concretamente es así y está sucediendo. Está sucediendo porque hay muchas comisiones internas de fábrica, centros de estudiantes y demás que son dirigidos actualmente por corrientes de izquierda o por organismos independientes. O sea, es un proceso, eso no va a suceder de un día para el otro. Y planteando este panorama, hace un ratito vos dijiste algo sobre la democracia. ¿Se puede hablar de democracia sindical? Yo dudo, digamos, que esto no pase a no ser que haya una reforma desde lo legal para que se puedan reformar realmente los sindicatos. Porque si no hay una democracia interna, insisto, quien está en la cúpula del poder puede sostenerse y también dejar hereditariamente. Hoy está Moyano y sus hijos están también ocupando, digamos, cargos en los distintos pero sindicatos. Concretamente, ¿cuál sería la reforma? ¿Qué plantean? Y que se pueda garantizar a través del voto directo una representación de las minorías dentro de los sindicatos. Real, una representación real, digamos. Están aparateadas muchas elecciones, eso pasa en muchos gremios, pero digamos, hay que hacer una garantía a través de lo legal para que tengan representación las minorías. Porque si no, digamos, es muy fácil estar en el poder y acomodar todo para volver a ganar o que ganen tus hijos. Dante, ¿considerás que hoy los dirigentes sindicales están representando a las minorías? A las minorías no, a las mayorías. O sea, hoy en día se representa a la mayoría de los trabajadores y esa es la representación que debe valer, digamos, dentro de un gremio. Representar a la mayoría de los trabajadores, a la mayoría del pueblo trabajador que busca sus reclamos y en sus reclamos busca sus derechos que hoy en día están siendo cercenados tanto por el gobierno provincial como por el gobierno nacional. Bien, uno de los análisis de las preguntas que más se veían ayer, sobre todo revisando el Twitter, por ejemplo, que habían dos hashtags. Uno que era el hashtag 21F, ¿sí? La marcha de Moyano, y otro que decía hashtag marcha de los corruptos. Y obviamente a partir de ahí se viabilizan muchas lecturas de esto, ¿no? Bueno, se conocen 3 causas judiciales en las que está implicado Moyano, ya se venía impulsando la marcha porque obviamente contra las políticas económicas de Macri y las consecuencias evidentes en la sociedad, pero aparte se empezó ya a generar un quiebre hacia adentro de los mismos sindicatos, sobre todo dentro del triunvirato de la CGT. ¿Qué análisis hacen de todo esto? Porque digo, son muchos puntos en una sola cuestión que fue la de ayer, que fue la marcha específicamente. Y una persona llevándose quizás todo el protagonismo, que es Moyano. ¿Qué poderes se juegan en todo eso? El que quiera, ¿eh? Dale. Yo considero que en realidad ese protagonismo que se le da a Moyano es un protagonismo que evidentemente todo lo que es las operaciones mediáticas y que el mismo gobierno impulsa y el poder económico también, les conviene para deslegitimar la marcha, que en realidad lo que es una marcha por, digamos, todo lo que es el aumento de tarifas, todo lo que es la defensa de las paritarias libres, y también obviamente para defender al gremio, digamos, de la persecución y a los sindicatos de la persecución que se le hace al mismo. Evidentemente, yo te digo, no defiendo a Moyano y no pienso que... ¿Es persecución a los gremios o es una persecución a Moyano o es simplemente un actor judicial? Pero es que Moyano no es el único. Moyano no es el único. Moyano hoy en día entra en el foco de la discusión porque hoy en día Moyano agarró y dijo que estaba ahora en contra de las políticas de Macri y evidentemente como empieza a tomar medidas Moyano, entonces ¿qué hace Macri? Y evidentemente todo el aparato que representa a Macri, tanto económico y el judicial, empiezan a generar dentro de lo que son las causas que probablemente sean
sean verdaderas, no voy a venir a poner la mano en el fuego por Moyano. Pero que le saquen las causas ahora que se pone en contra del gobierno, y es intencional, me parece. Para nosotros es parte de una política general que tiene el gobierno, porque acá lo que está en debate son las reformas antiobreras que quiere impulsar el gobierno de Macri, y que inclusive Cornejo adelantó en la provincia haciendo pruebas piloto, que son principalmente la reforma previsional que ya pasó y la reforma laboral. El ataque judicial, si se puede poner entre comillas, a los dirigentes sindicales es parte de un arreglo que hay con la burocracia de la CGT, el famoso triunvirato, para que dejen pasar la reforma laboral. Sin ir más lejos, el triunvirato de la CGT hizo unas modificaciones al supuesto proyecto de ley que anda dando vueltas en el Congreso. Entonces, en ese punto nosotros consideramos que es una herramienta de extorsión, pero que es parte de la complicidad que hay con las dirigencias sindicales y el gobierno. Porque acá difiero con él. La movilización sí fue representativa en función de la organización de los trabajadores, asistencia y demás, pero Moyano tiene la capacidad para llamar a la huelga general. ¿Por qué no lo hizo? Inclusive en el discurso que desenvolvió y que desenvolvieron todos los dirigentes sindicales que participaron del acto, no hubo ninguna perspectiva hacia adelante. Ninguno planteó que hay que ir a la huelga general después de esto y que hay que enfrentar la reforma laboral con la huelga. Inclusive dejó muchos huecos, por decirlo de alguna manera. Y eso está demostrando la complicidad que hay con el gobierno y los sindicatos, principalmente las centrales obreras, que consisten en que van a dejar pasar la reforma laboral. Bien, ahí yo no dejo de ver entonces que los que nos tenemos que organizar somos los trabajadores, digo, en cuanto a cómo se empiezan a colar otros intereses por fuera de los trabajadores. Vamos a seguir hablando, esta era apreciación mía, no tiene que ver con el programa en sí, sino una apreciación mía. Vamos a ir a un corte para poder seguir discutiendo, debatiendo, ¿sí? Acerca del sindicalismo, la marcha del 21F, como fue llamada, y bueno, los análisis que se pueden hacer acerca de ella, y obviamente la relación del sindicalismo, de los dirigentes sindicales con el gobierno. Vamos a un corte y enseguida continuamos con más distintos parecidos. Llegamos al último bloque del Distintos Parecidos y el debate joven. Siempre se me pasa rápido, siempre. Era el leitmotiv del Distintos Parecidos, era que siempre se terminaba rápido porque estaban buenos e interesantes los debates. Antes de seguir acá, porque nos quedó la respuesta de Marcos ahí un poco suspendida, vamos a ir a los tweets, en definitiva, a Twitter a ver tweets. Vamos a ver ahí qué se decía ayer acerca de la marcha. La Argentina fue destruida durante los últimos 30 años básicamente por dos factores, el peronismo y el sindicalismo. Hoy el gobierno de Mauricio Macri tomó la decisión de devolvernos lo que alguna vez tuvimos. Esa es la verdadera lucha, #NoAflojemos, es la opinión de una usuaria de Twitter. Se quejan del gobierno de los CEO y una reunión de la CGT es casi la reunión del mayor holding de la Argentina. Todos empresarios de sus rubros. El sindicalismo argento da asco. Otra opinión dentro de Twitter. Alguien hace como una encuesta, dice: Argentina, ¿cuál es el mayor mérito del sindicalismo? 1. Convertir a sus dirigentes y familiares en millonarios por medio del patoterismo y la corrupción. 2. Contribuir al subdesarrollo nacional imponiendo violencia y prácticas mafiosas. 3. Todo lo de arriba. Bueno, otra opinión, pero expresada de otra manera. Una multitud en la 9 de julio, ni los aprietes, ni la persecución, ni las operaciones mediáticas pudieron frenar a los trabajadores. Que tome nota el gobierno. Hay un pueblo que se puso de pie y que no está dispuesto a permitir que continúe el saqueo. Ahí estaba el #Marcha21F. Guillermo Carmona, diputado nacional: nos encontraremos en las calles de Mendoza como miles de argentinos se encontrarán en las distintas ciudades de nuestro país, acompañando este 21F a los trabajadores, jubilados, estudiantes, movimientos sociales y sectores de la producción. Distintas opiniones y acompañamiento o no a la marcha del día de ayer. Volvemos un poco a la pregunta complicada que hice de cómo se mezcló todo ayer, ¿no? Causas judiciales, el reclamo del pueblo trabajador en contra de las políticas económicas de Macri, la jugada mediática. Bueno, ¿qué análisis haces vos de todo eso? Mirá, yo creo que hay causas justas por las cuales la gente sale a marchar. Digamos, con Macri no estoy de acuerdo en todo, digamos. Pero Moyano no. Esa es la cuestión.
por la democracia interna, por las causas de corrupción, porque no es representativo. Hablando de representatividad, te voy a dar un ejemplo que por ahí me tocó vivir en Mendoza. Me acuerdo cuando estaba toda la época del servicio de la Sociedad de Transporte Mendoza, que se hablaba de una privatización, bueno, cuando no la era, porque digamos el 51% sí iba a ser del Estado. Se hablaba de despidos de un montón de trabajadores. En realidad muchas veces lo que pasaba ahí era que por cada unidad que tenía, o gran parte de las unidades de los troles que había, estaban en refacción. Por cada unidad en refacción que habían técnicos que no estaban trabajando, y se suponía, por un hecho del porque sí, de que esos trabajadores se los iban a echar. Y se los redistribuyó en distintas áreas del Estado, digamos, para que pudiesen, trabajar y tener sus derechos laborales garantizados. Y yo me acuerdo que estaba viendo en el celular, las noticias en el teléfono, y decían que había una multitudinaria marcha que estaba haciendo destrozos en la legislatura, que estaban acompañando a los trabajadores por injusticia. Me bajo del micro, paso por la legislatura, habían prendido fuego un container, que era la foto que yo había visto en el diario. Y por ahí no era el gran despelote del que se estaba hablando, ni por ahí era la gran movilización de la que se estaba hablando. Por ahí eran dirigentes sindicales que, estaban marchando con quienes los acompañaban en el sindicato, en sus propias listas, y yo no veía a muchos trabajadores. A ver lo que me tocaba ver, y tampoco me tocó ver un despelote gigante. Se había prendido fuego un container, pero tampoco era, lo que el medio había vendido. Y ahí es donde empecé a pensar, primero, el medio levanta algo que por ahí no es el problema del que se está hablando. Segundo, las cuestiones discursivas muchas veces se presume un montón de cosas, y es fácil presumir despido, en un contexto así que es difícil, eso hay que aceptarlo, pero muchas veces se presumen sobre despidos y son como datos que se tiran al aire, no son precisos y son sumamente irresponsables, Y lo tercero, no veía a muchos trabajadores acompañando la marcha realmente. Eso sí me tocaba verlo, pero sí me tocaba ver que en el diario decía que hay un montón de trabajadores. Y por ahí eran militantes como yo, Ahora, la convocatoria de los trabajadores yo realmente no la veía. ¿Cuáles son los reclamos? No entiendo el punto al que quiere llegar, en realidad, porque yo estaba en ese momento, fui parte de todas las movilizaciones, y por ser estudiante o ser militante de una organización no significa que no tenés condición de trabajador, para empezar. En segundo lugar, cuando desenvuelve la idea de que hubo violencia y demás, yo considero que el primer violento del Estado, porque sí hubieron despidos en el trole, sí hubieron, se hicieron efectivos. ¿Y hubo represión en esa marcha? Y hubo represión, y además, Cornejo, porque le tocó a él desenvolver esta política de ajuste, valló la legislatura como si fuera a ser tomada por la Revolución Rusa con el Palacio de Invierno, no sé. Y además había un tendal de policías que incitaban a la violencia porque no había necesidad de eso. Además, los que se jactan de republicanos, ¿por qué no abrieron la legislatura a que los trabajadores expresaran su posición frente a la política que quería desenvolver él y desenvolvió efectivamente con el ente provincial? Entonces, no entiendo al punto que querés llegar, pero sí, concretamente, los hechos se desenvolvieron de esa forma. Después, obviamente, uno toma posición frente a determinada situación en su momento y desarrolla lo que más le interesa y al interés al cual representa. Sin ir más lejos, los diarios siempre dicen que las marchas son menores. Y concretamente en la calle nos movilizamos un montón. Pero, obviamente, hay una línea general, hay mucha publicidad y plata que pone este gobierno en los medios de comunicación, y compran la noticia que quieren comprar. Martín, ¿cuál es? ¿Puedo hacer una intervención? Sí, por supuesto. Yo soy, para que no sé, por ahí se transgiverse lo que dije, yo soy militante y soy trabajador. Claro, pero cuando lo desarrollaste parecía que como que la no se lucha puede por hacer ahí, uno u otro. pueden atraer gente o no, pueden sentirse representados los trabajadores y ir a marchar o no. Ahora, te voy a decir algo que convoca, ni una menos. Ni una menos mueve cuadras de gente, porque la gente se siente representada ante la lucha y la gente acompaña. Ahora, yo en esa marcha son reclamos que tiene el conjunto del pueblo y hay otros que están más sectorizados. A ver, eso es así, claro. Va a ser así siempre. Los movimientos de masa no son siempre de masas. Están reducidos a veces a una reivindicación particular de un sector.
pero no tienen Bien. nada que ver si hay 5.000. En ese momento estaban todos los trabajadores del trole, inclusive había muchos gremios apoyando a ese conjunto de compañeros. Entonces, ¿se han conocido denuncias de gente que ha entrado a trabajar al Estado, esto ya es una cuestión más personal, que la amenazaron para que se metiera en un gremio, ¿sí? Para que se afiliara a un gremio o para que vayan a ciertas marchas? Eso, más allá de una cuestión personal, o sea, de alguien que me lo contó, puede llegar a ser un mito o una hipótesis que esté rondando en esta cuestión de un cierto escepticismo frente a los gremios. ¿Eso cómo lo pueden ustedes refutar o no, desde su experiencia? Es medio difícil de refutar saberlo, pero experiencia concretamente la burocracia sindical, como la llamamos nosotros, tiene método de extorsión hacia la base, pero como también tiene método de extorsión la patronal. A ver, eso es así. Sin ir más lejos, el ítem aula es un método de extorsión para que los docentes no se movilicen, porque pierden un tendal de plata al momento de hacer protesta, y es así. Sin ir más lejos, me ha tocado trabajar en lugares privados y cuando vos querés tomar una medida de fuerza, la patronal empieza a coaccionar para que no tomes la medida de fuerza. Obviamente nosotros rechazamos cualquier tipo de apriete, digamos, al compañero que qué sé yo, pero obviamente si vamos toda la huelga, eso es así. Claro, el tema es qué pasa con esos trabajadores que quedan por fuera, ¿no? Y que no están representados en eso. Si no estás afiliado, o sea, igual estás representado porque es el gremio quien termina luchando por tu salario, por más que estés o no agremiado. Por otro lado, digamos, el término de eso, ya te digo, es una cuestión personal que le pasó a alguien que no sé de qué gremio es. En mi experiencia no he conocido un caso similar. Pero sí, evidentemente existe mucha más extorsión por el lado de la patronal, digamos, sobre todo cuando se trata, como decía el compañero, del Estado mendocino, en este caso gobernado por Cornejo, el cual, por ejemplo, con el ítem aula, implica, digamos, eso, una gran extorsión a los trabajadores. Sí, obviamente. Quiero hacer un paréntesis porque también hay veces que en el plano, digamos, de esto existe al que se le llama famosamente carnero, que es el que nunca va a la huelga y está en contra y se opera como un agente de la patronal adentro del gremio o adentro de la fábrica o del colegio o de cualquier lugar. Muchas veces puede suceder que quizás esa persona, tal o cual, era lo que se clasifica, digamos, en el ámbito como carnero, qué sé yo. Pero es medio difícil discutir sobre la base de cuestiones que no... En definitiva es plantear esto de un cierto escepticismo que se da en función del rol del sindicato. Estoy trayendo una voz que quizás no está acá, por eso lo pongo no como una cuestión mía, personal, sino de decir, bueno, también se puede llegar a escuchar esta voz, ¿no? De decir, bueno, yo no me siento representado, ¿y qué pasa con esos trabajadores? ¿Es real que ellos, los gremios son los que van después a sentarse a negociar y a esa lucha? ¿Qué pasa cuando esa lucha no está? Cuando ya hay connivencia entre el poder ejecutivo y el sindicalista. Entonces, ahí ya queda totalmente por fuera el trabajador. Totalmente. Entonces, ahí ya estamos en otro juego, por ¿no? fuera los intereses del conjunto de los trabajadores. Claro, yo, por ejemplo, he visto al centro de estudiantes del mismo color que el gobierno de turno no marchar por un aumento del boleto y el boleto viene aumentando desde hace 10 años. Sí, pero en 2 años aumentó de 4,50 a 11 pesos, en 2 años. No, escúchame, es años. un error porque Paco Pérez decretó antes, hizo un decreto antes de irse, hizo un decreto antes de irse que bueno... Sí, decretó el aumento que llega pese a que hoy nosotros estamos pesos. en contra y del Cornejo aumento no lo puede hacer. del colectivo porque esto a nosotros como estudiantes y trabajadores estudiantes nos perjudica. Nosotros podemos entender que hace un montón de tiempo se está violentando y he visto al centro de estudiantes de mi facultad, por ejemplo, en mi realidad, no marchar porque su gobernador aumentaba el boleto del colectivo, digamos. O he visto en el primer gobierno de Menem a ningún sindicato marchar, excepto hasta que, digamos, fue el segundo gobierno y Menem empezó a tocar las telecomunicaciones y había muchos rubros que se empezó a poner, digamos, en peligro y por lo tanto esos trabajadores salieron a marcharle porque muchas veces estaban afectando a sus propios bolsillos como sindicalistas. Moyano arrancó como sindicalista estando en contra de Menem.
por ejemplo. Bueno, se dividen las aguas también. Antes de que termine el primer gobierno. La consulta, como para ir, porque de alguna forma es el bloque, ¿cuáles son los reclamos que tenemos hoy que tendrían los sindicatos que hacer por los trabajadores en la provincia? Los reclamos principales que ustedes consideren. Y principalmente ahora que se están discutiendo paritarias que estén por arriba del índice de inflación, que se garantice el salario mínimo vital y móvil, la canasta familiar, que cesen los despidos en el Estado y en todos los entes privados, y la reincorporación de los que han sido despedidos. Sin ir más lejos, los compañeros del INTI están desenvolviendo una lucha ahora porque fueron despedidos, van a ser reincorporados supuestamente, no se sabe, pero fue sobre la base de ocupar lugares de trabajo y demás. Y concretamente que se terminen los aumentos tarifarios, o sea... Bien. Bueno, sobre lo último que dijo, sobre los aumentos tarifarios, quiero agregar, digamos que evidentemente la CTA hemos estado trabajando, particularmente con todo el tema de las audiencias, etcétera. Y hay algo muy importante que hay que tener en cuenta. El aumento del gas al final del invierno, o sea, al principio del invierno, perdón, cuando comience el invierno, va a ser del 100% a lo que se pagó de gas respecto al año pasado. Por otro lado, la luz va a estar en el 20%, el agua va a estar en el 30% de aumento. Bien. Estamos hablando de que, claro, el aumento de tarifa. Estamos hablando de que una familia de un barrio, de un lugar de residencia común, digamos, donde residen la mayoría de las personas, estaría pagando al principio del invierno, estaría pagando entre 4.000 y 6.000 pesos. Esto es un dato importante que, por ejemplo, una familia que vive en un barrio de ese tipo de residencia va a pagar 1.000 pesos solo por tener conectado el gas, y aún por más que nos prenda una sola hornada. Bien. Bueno, Marcos, un cierre rapidísimo porque nos quedan 3 minutos nada más. Representatividad, democracia interna dentro de los sindicatos. La democracia te abre las puertas a un montón de cuestiones y, digamos, plantear luchas concretas y reales, digamos, dentro de los mismos sindicatos y los mismos gremios. Bien, no nos queda mucho más tiempo, por supuesto quedaría para quedarse hablando muchísimo más. Quedaron algunos temas ahí dando vueltas, por supuesto, y vamos a seguir retomándolos aquí en Distintos Parecidos. Chicos, muchísimas gracias. Marcos, muchas gracias. Dante, gracias. Martín, muchísimas gracias por haber querido venir a debatir, a decir lo que piensan. Nosotros nos reencontramos mañana. Mañana a las 19 horas en un nuevo Distintos Parecidos en la pantalla de Señal U. Hasta mañana. Chau, chau.